6:57 de la mañana y estamos con la diputada que presentó esta iniciativa sobre la cual usted informaba detalladamente. Vamos a ampliar con ella y ponerlo a contextualizarlo, porque resulta que esta iniciativa, vamos a ver, estaba este proyecto, Paola Vega, diputada del Partido de Acción Ciudadana, cuya propuesta pretende, eso es lo más, digamos, hay muchos elementos llamativos, pero uno de los más llamativos es que pretende cobrarle un impuesto al plástico y que se generen 25 millones de dólares al año. Esa es la propuesta, ¿verdad? Hay otra presentada por el diputado Erwin Macís del Partido Unidad Social Cristiana que había sido convocada. Las dos propuestas fueron desconvocadas. Paola Vega no están convocadas todavía. Cuéntenos cuál es ese camino, porque parte de los acuerdos también que hubo, por lo menos con el Partido Unidad Social Cristiana, para que caminara el reglamento legislativo, estaba por lo menos la posibilidad de presentar de nuevo, convocar de nuevo el proyecto de Erwin Macís, que no grava con impuestos los plásticos. Le pedimos a don Erwin Macís que estuviera esta mañana con nosotros, pero él afirmó que no lo estaría porque no quería debatir. Él quería una entrevista estrictamente solo con él y queríamos que estuvieran los dos porque son las dos iniciativas las que están en juego aquí en la Asamblea Legislativa. Paola Vega, cuéntenos, ¿está o no está convocada? ¿Se va a convocar? ¿Cuál se va a convocar? Y después hablamos y contextualizamos y ponemos en perspectiva lo que es la situación del plástico en el país. Buenos días, doña Laura, muchas gracias por invitarnos y un saludo a la gente que nos escucha. Ambos proyectos ya están convocados, lo que se convocaron desde el viernes anterior. Las convocatorias se hizo porque algunas personas de la industria pidieron una pausa, especialmente para el proyecto de don Erwin, que ha tenido un trámite legislativo un poco acelerado. No ha tenido audiencias, le faltan muchas consultas, muchos criterios, mucho debate, a propósito de que hoy no quiso venir a debatir. Entonces las industrias de diversos tipos en Costa Rica querían una pausa para poder hacer algunas observaciones a ambos proyectos. Esta pausa se dio la semana pasada, ellos tuvieron un tiempo para elaborar observaciones y ya están convocados ambos proyectos. Bueno, y don Erwin Macís dijo que el presidente respondió a presiones, otros dijeron que no había sido el presidente, sino que habían sido presiones más bien a otros sectores de gobierno, por parte de los empresarios, porque precisamente esa iniciativa ya volaba, iba a ser aprobada y los sectores productores del plástico se iban a ver perjudicados. No, yo sería la primera en denunciar si hubieran presiones de este tipo, porque aunque fuera de gobierno. Aunque fuera de gobierno, ya lo he hecho en otras ocasiones como con la norma técnica, porque soy la primera interesada en que haya una legislación, pero de verdad, sobre el tema del plástico. Y es aquí donde yo quiero señalar que hay diferencias sustanciales entre ambos proyectos, y lo que yo digo es, si estamos en una emergencia mundial y nacional sobre el tema del plástico, es hora de tomar una legislación que de verdad resuelva, porque soluciones cosméticas para hacer parecer que las cosas cambian, pero que no cambien, sea un engaño para la ciudadanía y un engaño también para las políticas ambientales. Uno se podría preguntar, Paola Vega, diputada del Partido de Acción Ciudadana, que está proponiendo el tema de impuestos, de cobrar impuestos a la producción del plástico, uno se podría preguntar si son cosméticos, si eso es una clara alusión a la propuesta que tiene don Erwin Macís de la Unidad Social Cristiana, y si son cosméticos, ¿por qué hubo una reacción tan fuerte del sector productivo del plástico? Sí, bueno, yo se lo he sostenido a don Erwin de frente, me hubiera encantado que viniera para podérselo sostener también acá. Es cosmético porque solamente propone prohibir las bolsas y las pajillas. Cuando estamos hablando que ya corporaciones como McDonald's y Walmart hacen esto de voluntad propia. Entonces ya todos los comercios casi del mundo prohíben las pajillas o no las utilizan, la mayoría de negocios comerciales prohíben las bolsas de plástico, pero no en Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica, claro, sí, ya Walmart no está empezando a quitar las bolsas de plástico. Está empezando, pero todavía las da. Claro, pero es un compromiso que ya es un poco obvio para la industria, y además de ello, las bolsas y las pajillas representan el 4% de la basura plástica mundial. La bolsa plástica, yo creí que tenía una mayor presencia. No, por el peso.
como pesan tan poco, en realidad los mares están plagados de envases, de botellas, de six-packs, de embalajes, de un montón de cosas que están fuera del proyecto de don Erwin. Entonces, nada hacemos prohibiendo bolsas y pajillas si el 96% del resto de basura sigue a la libre. Y tampoco resuelve el problema el proyecto de don Erwin, que se hace con la contaminación que ya hay en el país. Entonces, este es un tema que nos preocupa mucho. Nosotros queremos una legislación integral que resuelva a futuro y a presente, por eso creamos un fondo para trabajar el tema de la contaminación, justamente. Inclusive, si es un tema, es interesante lo que usted dice, Paola Vega, diputada del Partido de Acción Ciudadana. Si el proyecto solo pretendía restringir el uso de las bolsas plásticas y las pajillas y corría y estaba a punto de ser aprobado, o bastante, iba con un trámite rápido, es curioso que entonces el sector productivo, vuelvo a insistir, reaccionara tan fuerte ante la posibilidad de que solo el plástico que generan las bolsas y las pajillas fuera a quedar Claro, limitado. porque no ha habido diálogo. Por ejemplo, uno de los problemas del proyecto Don Erwin, y se ha hecho saber, hace una prohibición genérica a bolsas plásticas. Esto en Chile ocasionó problemas en la operación de la ley, por ejemplo, porque dentro de bolsas plásticas cabe todo. Caben las bolsas de medicamentos, caben las bolsas del sector agropecuario para llevar arroz, la bolsita que nos regalan en automercado o en Walmart, que es reutilizable, es de plástico, solo que un plástico más grueso. Entonces, dentro de la categoría bolsa plástica hay un universo de posibilidades. En otros países, por rigurosidad, lo que se ha hecho es regular por grosores, por tipo de plástico, pero no ha habido apertura al diálogo, y por eso es que se preocupan sectores. Yo me he sentado con el sector agrícola, con el sector detallista, con UCAEP, con diversos sectores, para ver si los términos que están en nuestro proyecto son los adecuados o no para su industria. Por ejemplo, nosotros tenemos una prohibición al poliestireno expandido, que comúnmente es el estereofón. Sin embargo, después de un diálogo con la Cámara de Construcción, nos damos cuenta que hay que hacer una diferenciación más precisa para poder separar el estereofón común de mesa, el que dan en la soda, en las vajillas de estereofón, del estereofón de construcción, por ejemplo, que es totalmente distinto. Entonces, esto necesita diálogos, es un tema serio. O que el estereofón que viene en casi todos los electrodomésticos que uno Ese compra, también, por ejemplo. ese sí sería prohibido. Y esa es la, sí, exacto, y esas son las inquietudes de los sectores industriales que quieren poder aportar, poder señalar algunas inquietudes, y no ha habido oportunidad para ello. Ayer incluso la Cámara de Agricultura, la Cámara de la Alimentación y la UCAEP mandaron un criterio diciendo que como no habían sido consultados, por lo menos quieren dejar expresado su posición sobre el tema. Ujú. ¿Y cuál es la posición de ellos? Usted que bueno, hablemos primero de la propuesta, Paola Vega. ¿Qué es lo que usted pretende, digamos, que se genere, que se regule, ¿verdad? Porque cuando hablamos de todos estos términos, bueno, el estereofón sí es más conocido, pero cuando hablamos de microperlas o microplásticos, no sabemos a qué se refiere, y prohíbe también que instituciones del Estado adquieran ese tipo de productos. ¿Qué tanto consumen las instituciones del Estado este tipo de productos, por ejemplo? Bueno, nosotros hicimos un estudio comparado a nivel internacional de legislación en otros países y tomamos las mejores herramientas para combinar una serie de instrumentos que nos dieran el mejor resultado posible. Para reducir el consumo y la importación y producción de plástico tenemos el impuesto. Es un impuesto gradual que se va según el grado de contaminación del plástico, entonces no grava por igual manera al vasito de vajilla que utilizaban en las fiestas para tomarse un refresco y lo botan, que por ejemplo una jabonera de plástico que dura más y que tiene más vida útil y demás. Entonces ahí el gravamen va creciendo de acuerdo al carácter contaminante y la durabilidad del plástico. Esto genera un fondo de $25 millones anuales. Colones, pongamos, estaríamos hablando de... Yo soy muy mala para la matemática, doña Laura. Pero bueno, es un monto alto los primeros años, porque esto es importante que la gente lo sepa. Como es un impuesto ambiental que pretende cambiar una conducta, nuestros cálculos, manteniendo la economía constante, es que para el 2028 este impuesto ya recaudaría más o menos la mitad o menos de la mitad, porque ya ha cambiado el hábito de consumo de plásticos. Este fondo, mientras tanto, lo que haría sería
financiar labores de recuperación, recolección y transformación del plástico para evitar que llegue a los océanos, para poder darle utilidad al producto en la línea de la economía circular y para financiar tanto municipalidades, la misma industria del plástico puede acceder a este fondo para hacer su reconversión. Por otro lado tenemos la parte de incentivos, porque nada hacemos subiendo los precios del producto plástico si los materiales alternativos no tienen un incentivo. Entonces tenemos toda una parte de exoneración e incentivos para importación y venta de materiales alternativos. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son materiales alternativos? Los materiales alternativos son estos que son compostables o los sustitutos del plástico. ¿Por ejemplo? Aquí queremos, por ejemplo, fomentar industrias locales como las que están surgiendo en el tecnológico, en el Instituto Tecnológico. Hay chicos haciendo sustituto de plástico a base de suero de la leche, por ejemplo. Se están haciendo bioplásticos, están haciendo materiales con hortalizas, con yuca, con tubérculos y demás sustitutos del plástico, que para la mayor parte de la industria tienen las mismas características. Obviamente en el proyecto exoneramos la industria médica, farmacéutica y demás, porque en este tipo de industria ya por un tema de asepsia no hemos encontrado sustitutos. Bien, ahora, esta iniciativa suya tiene más o tanto apoyo por parte del gobierno, vamos a ver, que la de don Erwin Macís. El gobierno apoya mi propuesta, el gobierno se pronunció, apoya el expediente 21.159, porque además de que la firmamos diputados de todas las fracciones, fue elaborado en conjunto con el MINAE, con el Ministerio de Salud, y tuvimos un apoyo importantísimo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos prestó un acompañamiento técnico para poder desarrollarlo de la mejor manera. Sobre el otro proyecto no han habido apoyos concretos, más bien el Ministerio de Salud como órgano rector del tema de residuos ha señalado falencias en ese proyecto, ha dicho que no se puede aprobar tal y como está, y bueno, eso es lo preocupante, que a veces aquí en la Asamblea Legislativa hacen caso omiso de los criterios técnicos. ¿Qué respuesta ha habido? Vamos a ver, usted se ha reunido con el sector de la industria que produce y que importa el plástico y que han dicho sobre la posibilidad de que se generen, de que se cobren impuestos a la producción del plástico. Bueno, ellos... ¿Es a la producción o es a la importación? A ambas. Ellos están renuentes en un principio, proponen que la solución sea el reciclaje. Sin embargo, hay dos aspectos en ese sentido. El reciclaje lo tenían que implementar hace 10 años, cuando se creó la Ley de Gestión Integral de Residuos, y tampoco el reciclaje es la respuesta. El reciclaje es la opción más favorable dentro de la contaminación existente. Pero recordemos que la primera R del ciclo es rechazar, disminuir. Entonces lo que estamos aquí queriendo es disminuir el consumo de plástico, porque los números son exorbitantes. Es que estamos hablando de Costa Rica genera 4.000 toneladas diarias de plástico. ¿Eso qué significa, generar 4.000 toneladas diarias? Pongámoslo, dimensionémoslo. 4.000 toneladas diarias son más de 20 camiones completos llenos de desechos, y menos del 10% se recicla. Entonces estamos hablando de que todo va a los caños, a las aceras, a los ríos, a los mares. Entonces estamos en una situación, y ya no solo el tema ecológico, digamos, a la gente que no le entra el argumento ambiental, estamos hablando que estamos contaminando peces, ya, afectando las pesquerías, y que esto pronto va a ser una crisis de magnitudes incontrolables. ¿Qué es lo que más contamina? ¿Qué es lo que usted cree que tiene que ser, sobre todo, prohibido o sustituido y que preocupa más? Bueno, hay 4 elementos que nos preocupan más. El primero, el comúnmente es conocido como estereofón, que es un producto, no el industrial, sino el de vajillas, digamos, que es un producto que cuesta reciclar, que es altamente contaminante y totalmente sustituible, innecesario. Por ejemplo, se utiliza cuando usted va a comprar las hortalizas, sobre todo las hortalizas, los tomates, los empaquetan y con una base de estirofoam. Exactamente, totalmente innecesario, cuando hay muchos sustitutos. Todos los supermercados. Luego el tema de los microplásticos, que es un tema que se ha obviado mucho en la legislación mundial. Los microplásticos son estas pequeñas diminutas partículas de plástico que a veces ni siquiera son visibles al ojo humano, que traen productos especialmente cosméticos como los exfoliantes, las pastas de dientes y demás. Y voy al otro punto, plásticos oxo-biodegradables.
Espérese un minutito, los microplásticos, ¿en qué están en las pastas? Perdón. Son las pelotitas Las pastas estas que vemos a manera de adorno en las pastas, en los cosméticos que hacen una especie de labor exfoliante o abrasiva. Estos son microplásticos en la mayoría de cosméticos y son plásticos que nunca se deshacen, que se van acumulando en el fondo marino. ¿Cuánto tiempo? Nunca se deshacen, pueden pasar los mismos 100 años. El problema del plástico es ese, el plástico tiene moléculas muy fuertes, entonces por eso dura 500 años en el ambiente y se va despedazando, pero no desaparece. Las moléculas no cuesta romperlas y ahí está el problema del plástico con respecto a otros materiales que sí se degradan, por ejemplo. Los exfoliantes podrían ser de otros materiales, es lo que ustedes sugieren. Podrían ser de otros materiales perfectamente. Por ejemplo, ya las tiendas orgánicas están trabajando con azúcar, que es un compuesto totalmente orgánico. Ligado a los microplásticos vienen los oxo-biodegradables también. Ahora mucha gente va al supermercado, ve un producto que dice oxo-biodegradable. Correcto. Y cree que está haciendo un bien al ambiente y no, está muy lejos de serlo, porque el oxo-biodegradable finalmente, en la mayoría de los casos, 90 y pico % de los casos, es un material que en el agua se disuelve y deja de existir a los humanos, pero no se ha disuelto en verdad, se convierte en microplásticos. Entonces, eso es otro... decir, está ahí. Está ahí, exactamente. Biodegradables son, por ejemplo, eso lo he visto, me parece, creo que es algunas botellas o son las bolsas plásticas de basura que eso lo he visto. Hay muchos productos ahora, están de moda ponerle oxo biodegradable. Lo que pasa es que generan un buen porcentaje de material biodegradable, pero otro gran porcentaje de plástico normal. Entonces, se degrada a los humanos, la gente se desentiende del problema, pero el microplástico sigue ahí, llega al estómago de los peces, llega a los mares de igual manera. Y por eso es que el gravamen más alto del proyecto, que es un 25%, está para los plásticos oxo-biodegradables y los plásticos de un solo uso, que era mi cuarto punto. Entonces, aquí lo que más nos preocupa inmediatamente es lo que es más efímero en su uso, que son estereofón, microplásticos, plásticos de un solo uso y plásticos oxo-biodegradables. Con los demás tenemos otra lógica de impuesto total, porque lo que queremos es disminuir su consumo, pero son plásticos que no generan tanto problema porque no van directamente al basurero. Plásticos de un solo uso. Recuérdenos otra vez, Paola Vega, diputada de Acción Ciudadana, ejemplifiquemos para que la gente vaya, para que todos vayamos comprendiendo. Bueno, plásticos de un solo uso, como su nombre bien lo indica, son los que usamos rápidamente y desechamos. Las botellas de agua, la gente las reutiliza, pero no debería, porque al reutilizarlas suelta toxinas que incluso dañan el cuerpo humano. Estamos hablando de... No se deben de reutilizar. No se deberían, porque cuando se calientan con el sol y demás, el plástico empieza a soltar. Ni tampoco que se queden en la casa, se deberían reutilizar. No es lo ideal, por eso deberíamos devolver al vidrio y a otros materiales. Los vasitos, los tenedores, los removedores, las cubiertas, vasitos de plástico. Los vasitos de plástico, todo esto queda, por ejemplo, fuera del otro proyecto, que es lo que yo digo, y son aspectos que urge regular. Ahora cuéntenos, en esa distribución de esa gran masa de basura plástica, ¿qué porcentaje suma cada uno de estos elementos que usted ha citado? Por ejemplo, plásticos de solo un uso, o de un primer uso, ¿cómo es que lo dice usted? De un solo uso. De un solo uso. ¿Cuánto ocupan de ese 100%? Los datos exactos no los tengo porque ha costado incluso para los científicos desarrollarlo. Ahorita en Costa Rica, por ejemplo, están haciendo un estudio, la mayor parte de microplásticos se está quedando en la arena, luego al mar. Entonces están tratando de determinar cuánto es un microplástico, es de los plásticos de un solo uso, y cuánto este microplástico es de otro tipo de productos, porque también hay microplásticos en la ropa usa plástico también, y cada vez que la lavamos estos microplásticos se deshacen y se van en el desagüe, pero ya sería imposible ponernos a poder regular sobre materia tan estricta, ¿verdad? Entonces el porcentaje no lo tengo, pero basta, digamos, a simple vista ver la limpieza de ríos y demás, por ejemplo, que es lo que termina yendo al mar, para ver que hay un gran porcentaje de plásticos de un solo uso. Yo en mis redes sociales la semana pasada hice un video ilustrativo donde pusimos en la mesa todos los plásticos que estarían quedando por fuera de los proyectos de ley, de otros proyectos de ley que se pretenden aprobar acá. ¿Y a qué conclusión llegó? Y son demasiados, son todos los empaques de plástico, las bolsitas de galletas, las bolsitas de productos, los plásticos en los que envuelven las verduras que son innecesarios, las frutas, las botellas, las tapitas, los manteles, las jaboneras, las duchas. Hay un montón de elementos que se están quedando por fuera y también se tiene que regular sobre ellos. Ahora,
¿Cuánto podría limitar? Bueno, ya hay preguntas para la diputada Paola Vega, decimos, y voy a reiterar, se invitó también a Erwin Macís, diputado de la Unidad Social Cristiana, su proyecto está convocado, ya nos aclaraba la legisladora Vega, están convocados los dos y hay diferencias entre ambos proyectos, el del legislador Erwin Macís va más dirigido a las pajillas y a la prohibición también de bolsas plásticas, el de la diputada Vega está ella detallando todas las prohibiciones y regulaciones que pretende tener esta iniciativa y también cobrar impuestos. Ahora nos va a explicar la parte de los impuestos versus las prohibiciones. Vamos a ver, no sé si ya están listas las pantallas, ustedes me informan, si no dejamos a que estén listas para hacer consulta, para iniciar las consultas. Consultas y comentarios a la vez, opiniones de los y las costarricenses. Dice la primera, Oscar Salas, buenos días. En el proyecto no se ve por ningún lado regulaciones al plástico más contaminante como lo es el plástico PET, que es el que se usa masivamente, la Coca-Cola y Florida cervecería. Eso está diciendo Oscar Salas. Comenta Hernín. ¿Y las bolas de plástico reciclable? Esa es una consulta también de Hernín. Y otro planteamiento que hace Isaac Mora es: debemos volver al uso del vidrio como material de empaque, pues es reciclable y reutilizable. Esas son las primeras reacciones. Igual consultas para la diputada Vega. No, el PET sí está incluido. Nosotros hicimos, como es un gravamen, nos basamos en lo contenido en partidas presupuestarias. Digamos, quien tiene esto muy en orden es el Ministerio de Comercio Exterior y lo que agarramos fueron los ítems por partida presupuestaria. Entonces los plásticos están grabados o regulados según el tipo de producto que es, si es un embalaje, si es un envase, si es etcétera. Dentro de toda esa diversidad hay distintos tipos de materiales. Entonces sí está contemplado, solamente que no viene por material sino por producto. Las bolsas reciclables, por supuesto que tienen otra categoría, tienen un, que es lo que señalaba con el proyecto del compañero Macís. Las bolsas reciclables en el proyecto del compañero Macís están prohibidas. Por ejemplo, las bolsas del banano, que por ahora la industria bananera no ha encontrado un sustituto para poder tapar el banano, estarían prohibidas en el proyecto de don Erwin Macís. Entonces esas son las correcciones que tenemos que hacer. Esas son las observaciones que usted hace, que nos hubiera gustado ponerlas también en contraposición con la iniciativa del diputado Erwin Macís. Ahora sí, explíquenos, porque yo quisiera entender, ¿son prohibiciones, son regulaciones o son... se acepta este plástico, pero va con impuestos? Hay de todo, hay una serie de instrumentos para poder hacer, primero, una transición justa y gradual, que es un concepto importante. Ahora vemos cómo en Francia está todo el tema de los chalecos amarillos, y esto ha sido porque las transiciones a veces no son del todo justas para algunos sectores, las transiciones ambientales. Entonces el proyecto está pensado en que el sector pueda acomodarse de manera paulatina y responsable y que se ataque tanto el plástico futuro como el plástico existente. Entonces hay prohibiciones inmediatas al estereofón, a los microplásticos y las compras públicas estatales. Hay las instituciones no podrían comprar plástico de un solo uso. De un solo uso, nada, para un evento, para absolutamente nada. Y ahí hay un buen porcentaje, estamos hablando de todo el gobierno. Hay regulaciones, perdón que le diga, pero ¿sí? Entonces ya uno entiende por qué la reacción del sector productivo, ¿verdad? O sea, sí. Las contrataciones que hay son importantes. ¿Se tiene una idea de cuánto es lo que gasta el Estado en compras de plástico? No hemos hecho los números, podríamos hacerlos. Pero lo que yo le digo igual al sector productivo es que pueden hacerlo de manera pausada con este proyecto de ley e incluso con el acompañamiento financiero del Estado, porque se habilita para ello, o lo pueden hacer de golpe cuando los nuevos consumidores no compren sus productos, porque estamos hablando de un público, de una nueva generación cada vez más responsable en su consumo. Los chicos de ahora ya no consumen nada que no sea certificado, orgánico, comercio justo, etcétera. Entonces la industria va a cambiar por las buenas o por las malas. Entonces, bueno, regulaciones tenemos, por ejemplo, que al año 2030, que es como una fecha icónica para Naciones Unidas en materia ambiental, a partir del año 2030 no se podrá importar, producir ningún material de plástico de un solo uso que no sea reciclable.
luego los impuestos que van gradualmente, que empezarían a regir y como le explicaba, a partir del 2028-2030 comienzan a disminuir radicalmente. Estamos hablando que ya para el 2035 este impuesto dejaría de percibir fondos casi. Mientras existe el impuesto, crea un fondo azul para ir trabajando en la contaminación existente, recuperación, recolección y transformación del plástico que ya está en el territorio. Y ¿Eso sería que destinado a labores en los ríos, en los sí, mares, a municipalidades, a las mujeres recuperadoras que trabajan en los cantones recuperando plástico, a empresas, digamos, un grupo de mujeres que quiera hacer un pequeño negocio de bolsos producidos a partir de tapas de plástico, esto es transformación de plástico, todos estos mecanismos se podrían hacer, es un fondo concursable. Y finalmente exoneraciones e incentivos para materiales alternativos. Entonces contiene las 4 cosas: regulaciones, prohibiciones, incentivos e impuestos. Como le digo, es un proyecto que pretende ser integral para abarcar todo de una manera pausada y de una manera pensada al 2030. Y ya hay más comentarios. Ustedes me dicen si están listos en pantalla, para quienes nos siguen por 13 Costa Rica Televisión, para quienes nos siguen también por la 101.5 FM, me van avisando porque, bueno, a la gente le interesa este tema. Paola Vega, ya están listos. Isaac Mora, me parece, es vamos a ver si los tengo no, perdón. El primero es de Mario León. Mario León dice, ¿y qué pasó con el proyecto para prohibir los plásticos de un solo uso del Frente Amplio? Es quizás el primero que se creó y quedó en el olvido hace rato. Eso dice Mario León. Bueno, y también estamos viendo en pantalla, para quienes nos siguen por 13 Costa Rica Televisión, los otros comentarios. Y el siguiente es el de Mario Alberto Córdoba. Ahí lo que queda es prohibir a las empresas producir envases desechables. Ok, 2 comentarios. Bueno, sobre la primera pregunta, en efecto, el diputado Villalta en su primer periodo había sido el primero en presentar un proyecto de ley sobre plástico. Este era orientado a que los negocios tuvieran que cobrar la bolsa de plástico que entregaban, para que la gente lo pensara 2 veces antes de comprar la bolsa. No era una prohibición a todos los plásticos de un solo uso, eran bolsas y demás. Este proyecto, si no me equivoco, se archivó por tiempo, por cuestiones de plazo cuatrienal, pero el diputado Villalta firmó mi proyecto y lo está apoyando porque contiene eso y contiene otras perspectivas que él quería también introducir. Hay un proyecto de ley vigente de don José María Villalta también, que es para prohibir el estereofón. Estamos pidiéndole al Poder Ejecutivo que lo convoque, porque... ¿Y no estaría incluido con lo suyo? Sí, estaría incluido, pero podríamos también dar el paso con el de él, que nada más incluye eso, mientras negociamos el mío con los otros temas. Como en el tema de estereofón hay más consenso, quizás estamos pidiendo al Ejecutivo que lo convoque para ver si podemos aprobar el de don José María y luego seguir con la negociación de este proyecto, bueno, que no es mío, en realidad lo firmaron todas las fracciones, entonces lo estamos viendo como un proyecto país, no como un proyecto mío. Fue firmado desde el Frente Amplio, Nueva República, Restauración, incluso compañeros del PUSC, de Liberación Nacional, y tiene muy buen apoyo aquí. Y decía Mario Alberto Córdoba que ahí lo que queda es prohibir a las empresas producir envases desechables. Esa regulación la tenemos, es como el artículo 3 o 4 del proyecto a partir del 2030, pero mientras tanto queremos dar un tiempo para que la industria pueda adaptarse. No de golpe, sino a una manera pausada, porque también hay muchas personas en Costa Rica que trabajan con el plástico. ¿Qué es una manera pausada? Para ir cerrando ya, Paola. Sí, una manera pausada es que tengan un lapso de tiempo para como empresas saber que tienen que cambiar ciertas cosas, que puedan chequear cuáles materiales alternativos les pueden servir, que los puedan planificar dentro de su presupuesto, que puedan hacer la estimación de costos y demás, y no que sea de golpe. Es otra de mis grandes diferencias con el otro proyecto de ley, que de golpe estaría afectando empresas locales que trabajan en bolsas plásticas. Tengo que preguntárselo ya para cerrar. ¿Usted cree que la industria del plástico tiene los días contados? No, creo que si son estratégicos y tienen la misma conciencia que muchas empresas tienen, por ejemplo,
la Dos Pinos. En esto, por ejemplo, el día que presentamos el Plan Nacional de Descarbonización, se apuntó con el tema y demás. Si tienen una buena visión estratégica y empresarial, pueden innovar su producto, pueden hacer maravillas con sustitutos del plástico y adaptarse y ofrecer alternativas, pero todo depende de la actitud que tengan. Muchas gracias, diputada Vega. Vamos a dejarla aquí porque hoy vamos a tener varios temas en los que ella va a estar presente. Y el otro, que ya estaremos pronto por analizar aquí también en la revista, está relacionado con las investigaciones que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones en distintas direcciones a varias agrupaciones políticas. Más recientemente a Restauración Nacional. Hay un informe del Tribunal Supremo de Elecciones enviado a la Fiscalía General de la República que habla y asegura, muestra con fotografías bolsas de dinero que se habrían distribuido durante la pasada campaña electoral. Ese informe está en la Fiscalía. Ya venimos con la posición del Tribunal Supremo de Elecciones, la lectura de varios legisladores sobre lo que ello significa, porque llama la atención también que los diputados de los partidos que están siendo investigados por el Tribunal Supremo de Elecciones convocaron al presidente a una comparecencia, al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, para que dé una serie de explicaciones. Más recientemente fue nombrado, renovado su cargo, pero le están pidiendo explicaciones sobre ello. ¿Por qué se le está convocando? ¿Por qué unos diputados estuvieron de acuerdo en que sí, otros en que no? Y estas investigaciones que se están dando paralelamente en el Tribunal Supremo de Elecciones. Sobre ese tema ya venimos aquí en la revista.